Ok, buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Nos toca hablar acerca de la corriente literaria que se denominó el romanticismo. Y vamos a ver en qué consistió. ¿Está bien? Si tienes alguna consulta, me la haces directamente por el chat o si no, activas tu micro y comentas. ¿Está bien? Vamos a empezar con la definición de qué es el romanticismo en sí. El romanticismo fue un movimiento no solo literario, sino que también envolvió la cultura y la política. Surge en Europa a finales del siglo XVIII y tiene su apogeo en la primera mitad del siglo XIX. El romanticismo surge como consecuencia de la Ilustración y de la Revolución Francesa. Ideológicamente se relaciona bastante con el liberalismo de esa época. Su origen, el país de origen, fue Alemania y de Alemania se extiende al resto de Europa. Es una época en la cual los pensadores comienzan a utilizar bastante lo que es el sentimentalismo, podría decirse, ¿no? Dejando de lado la razón que había sido lo que prevalecía años anteriores. Justamente es el pensador Immanuel Kant el que se encarga de demostrar a través de su obra Crítica de la razón pura que las principales bases de la ilustración prácticamente en esta época ya no eran de tanta utilidad. El romanticismo supone el fin del orden clásico, acaba con la monarquía absoluta, con la razón y con la regla que se seguía bastante en la antigüedad. El romanticismo crea una nueva escala de valores donde predomina el yo, en vez de preocuparse por factores exteriores. Se produce asimismo una supremacía del populismo, lo que era popular en ese entonces, y significa más que nada un rechazo total al neoclasicismo, que es la corriente que ya habíamos visto la semana anterior. ¿Cuáles son sus principales características? Destacaba mucho el anhelo de la libertad por parte de todos los autores, mucho subjetivismo, no tanto cosas objetivas como habíamos visto en el caso del neoclasicismo, sino acá un tanto de subjetividad por parte de los autores. Predomina bastante el sentimiento, por esto que se llama el romanticismo. Es más pasión que razón, ¿no? También hay un nacionalismo muy fuerte, porque no solamente es tratar de exaltar el yo personal, yo como persona, sino también exaltar el yo colectivo, lo que se denomina la religión de la patria. Es así que surge bastante gusto, interés por leyendas, por tradiciones. Se interesan mucho por las tradiciones medievales y también por poner en evidencia el espíritu de identidad nacional. Hay una revaloración de la naturaleza. Se preocupa bastante en los escritos por la naturaleza, los lugares que son intactos, los habitantes que son parte del mundo rural. Más que nada aparecen como tema literario en la obra Las Estaciones, de un poeta de Escocia. Y en esta obra se cita muy a menudo como una de las más grandes influencias en la poesía romántica inglesa. Entonces justamente se relaciona lo que es la vida rural con la característica romántica, ¿no? También vemos, ya hemos mencionado, una valoración muy grande acerca del estilo medieval. ¿Qué se rescata de aquí? Se rescata el honor de los caballeros, se rescata las aventuras, la fe cristiana y la figura de la mujer como el ser amado. El romanticismo abarca todos los géneros. Como corriente literaria encuentra su expresión en la poesía, en el teatro y la novela, pero también en la historia, la música, la crítica y se extiende al campo de las bellas artes. Esta revolución literaria más que nada se centró en Europa, pero vemos que llega a América Latina y vamos a ver al final la más grande obra del romanticismo que representa América Latina, escrita por Jorge Isaacs, María, ¿no? Y también hay mucha pasión por lo exótico. Los representantes lo vamos a pasar de manera rápida. Tenemos que en Alemania es von Goethe con su obra Fausto y también las desventuras del joven Werther. Prácticamente se puede decir que este autor con sus obras es el que da inicio a la corriente literaria del romanticismo. Por eso decíamos que surge en Alemania y se expande a los demás países de Europa. En Francia destaca Víctor Hugo con sus obras, ¿no? Los Miserables, Nuestra Señora de París o lo que es conocida como Notre Dame.
Notre Dame de París. Tenemos a Alejandro Dumas, tanto padre como hijo, ambos fueron escritores. Alejandro Dumas con Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo, y Alejandro Dumas con La Dama de las Camelias, su hijo. Tenemos en Inglaterra que destaca Jane Austen con Orgullo y Prejuicio. En Estados Unidos, Edgar Allan Poe con su obra Narraciones Extraordinarias y también El Cuervo, que es el que más destaca de Allan Poe. Tenemos también a Harriet Beecher Stowe con La cabaña del tío Tom, refleja la esclavitud que se vivía en esa época. Dinamarca, para niños tenemos a Hans Christian Andersen con sus cuentos infantiles. En España, José Zorrilla con su obra teatral Don Juan Tenorio, Gustavo Adolfo Bécquer con sus rimas y leyendas. Y finalmente llegamos a América, donde hubo representantes en todos los países, pero el que destaca es Jorge Isaacs con su obra María. Empezamos justamente con von Goethe. Johann Wolfgang von Goethe nace en Alemania en el año de 1749, fallece en 1832. Estudió Derecho en la Universidad de Leipzig. Después conoció las obras dramáticas de quienes fueron sus contemporáneos, y esta influencia se refleja bastante en la poesía más temprana que él escribe y en lo que constituyeron sus primeras obras dramáticas. Luego de haber estado en Leipzig, se traslada a Estrasburgo para proseguir con sus estudios de Derecho, y asimismo profundiza en los estudios de música, arte, anatomía y también química. Y hemos mencionado que es el iniciador del romanticismo literario con su obra Las desventuras del joven Werther. Es la figura más importante de la literatura alemana, destaca en la poesía, en la novela, en drama y también en ensayos. Bueno, como ya mencioné, cultiva todos los géneros literarios, es considerado uno de los más grandes escritores de todas las épocas. Su obra, la que más destaca, aparte de Fausto, es Las desventuras del joven Werther. Esta obra pertenece al género narrativo, fue publicada en el año de 1774. Es una novela epistolar, en sí es un conjunto de cartas. El tema es el amor prohibido. Los personajes son los que pueden ver aquí, vamos a pasar directo al argumento. A ver, ¿de qué trata esta obra, no? Esta obra nos ofrece una romántica pero a la vez trágica historia que construye el autor al protagonizar un triste incidente amoroso con Charlotte Booth. Ella era prometida de uno de sus amigos y a pesar de que había aceptado esta relación con Goethe, rechaza posteriormente por haber estado casada, ¿no? Entonces, inspirándose en lo que le había sucedido al autor, decide escribir esta obra dándole una estructura de epístolas, es decir, de cartas. Es una serie de cartas que el protagonista, el joven Werther, le escribe a su amigo Guillermo. A través de estos mensajes, el protagonista deja al descubierto cuáles son sus sentimientos hacia Carlota, que también le llaman Lotte a lo largo de la obra. Esta mujer está comprometida con Guillermo, pero como Guillermo y Werther son amigos, entonces Werther se ha enamorado de Carlota y trata de convencerla de mantener una relación oculta, una relación a escondidas de su esposo, que en sí es Guillermo. Se llegan a entablar una relación muy cercana, pero Carlota llega a un punto en el cual decide que tiene que respetar a su esposo y entonces le pide a Werther que suspenda las visitas que él le realizaba. Llega así un último encuentro entre ambos, pero a pesar de que Werther estaba convencido de que Carlota iba a dejar a su esposo para irse con él, esto no sucede, ¿no? Finalmente se dan un beso que constituye la despedida de ambos, porque despedida eterna. ¿Por qué le decimos así? Porque Werther, golpeado por la tristeza, por la resignación de este amor no correspondido, de este amor imposible, decide quitarse la vida, ¿no? Entonces, este conjunto de cartas se denomina Las desventuras del joven Werther y es la obra romántica pero a la vez trágica que da inicio a toda la corriente de la cual estamos hablando el día de hoy, que es el romanticismo. Pasamos a hablar acerca de Víctor Hugo, otro de los grandes autores.
A pesar de que nació en Besançon en el año de 1802, pasa la mayor parte de su infancia y de su adolescencia en París, salvo algunos años en Nápoles y en Madrid, donde estuvo destinado su padre, que era un oficial del ejército. Se casó con Adèle Foucher en 1822. Con ella tuvo 5 hijos, sin embargo, solo uno de ellos, una muchacha llamada Adèle, le sobrevivió. Es conocida asimismo su considerable cantidad de amantes, entre las cuales destaca Juliette Drouet. A los 15 años participa por primera vez en un concurso de poesía y 2 años más tarde resulta galardonado. A los 20 publica su primer poemario titulado Odas y Poesías Diversas, el cual tiene un gran éxito. A partir de 1827, con la publicación de Cromwell, se convierte en un escritor de referencia dentro del romanticismo, por el estilo que había mostrado, ¿no? En el año de 1841, con 39 años de edad, accede a la Academia Francesa y en 1845 es nombrado par de Francia, un título nobiliario de la antigüedad, ¿no? En 1873 decide dedicarse por completo a la educación de sus 2 nietos, pero sin abandonar asuntos políticos que lo habían mantenido ocupado los últimos años. En 1876 es elegido senador, sin embargo en 1878 sufre una embolia, con lo cual abandona la escritura activa, a pesar de que a lo largo de sus últimos años se publican varias recopilaciones de sus obras. Finalmente fallece el 22 de mayo de 1885. Recibe un funeral de Estado y sus restos son llevados al Panteón de París, donde se encuentran, ¿no? Desde entonces. Una de sus grandes obras es Los Miserables, que pertenece al género narrativo. Es una novela cuyo tema central es la injusticia social de Francia en el siglo XIX, ¿no? Este marca uno de los referentes, ¿no?, de las obras en cuanto a revolución política e identificación con la patria. Se divide en 5 volúmenes, si no me equivoco, sí, son 5. El primero de ellos empieza narrando la vida de Fantine. Fantine, ¿cómo empieza esta obra? Empieza en 1815 con la llegada del personaje principal, que es Jean Valjean. Este personaje había estado encarcelado por 19 años. Originalmente había sido sentenciado a 5 años de prisión por haber robado pan para poder alimentar a su familia. Pero cuando intenta fugarse, realiza varios intentos de fuga. Su sentencia poco a poco se ve ampliada hasta llegar a concluir en 19 años de prisión. Cuando al fin sale en libertad, su pasado como convicto, como reo, lo termina abrumando. A cada ciudad que llega lo terminan rechazando, no le quieren dar posada, no le quieren dar asilo. Finalmente llega a una ciudad donde el obispo Myriel, el monseñor Myriel, le abre la puerta y le brinda alimento y refugio. Sin embargo, Jean Valjean profesa odio, amor, resentimiento hacia la sociedad. Sin ser muy consciente de sus actos, resulta de que roba los cubiertos de plata del obispo y también un candelabro y huye por la ventana. Esto sucede durante la noche y a la mañana siguiente, cuando la encargada de la iglesia, ¿no?, donde él se había hospedado, se da cuenta del robo, se lo cuenta a Monseñor Myriel y decide llamar a la policía. Sin embargo, cuando la policía finalmente logra capturarlo y lo lleva a comparecer frente a Monseñor Myriel, este le perdona y dice una mentira, ¿no? Él le cuenta a los oficiales de que él le había regalado la vajilla de plata y que también se había olvidado de regalarle otros utensilios más de plata, ¿no? De este modo consigue que lo dejen libre y cuando se van los policías le comenta a Valjean que lo ha perdonado, ¿no? Y le pide de que transforme su vida, que se redima y que se transforme en una persona de bien. Luego, mientras está caminando, Jean Valjean roba sin querer una moneda y luego, víctima del remordimiento y no puede alcanzar a la persona a la cual él le había robado, entonces decide cumplir la promesa que le había realizado a Monseñor Myriel. ¿Qué hace? Reaparece en el otro extremo de Francia bajo otro nombre. Se cambia el nombre a Monsieur Madeleine
y se redime, se convierte en alcalde de una ciudad, se enriquece a través de medios honestos y se convierte en benefactor de la ciudad de Montreuil-sur-Mer, donde, como ya les dije, es nombrado alcalde. Paralelamente se produce la caída de Fantine. ¿Quién es Fantine? Fantine es una madre soltera que tiene su hija, que se llama Cosette. Sin embargo, su madre, Fantine, muere y deja a Cosette al cuidado de los Thénardier. Y sin embargo, esta familia, la cual ha quedado a cargo Cosette, carecen de honradez y representan la maldad en estado puro, ¿no? Son dueños de una posada, donde el señor Thénardier presume de haber sido un héroe veterano durante la batalla de Waterloo, batalla francesa, cuando en realidad, mientras él intentaba robar las pertenencias de los soldados que habían caído en batalla, se topa con un oficial que estaba vivo y por remordimiento le salva, ¿no? Por otro lado tenemos Javert. ¿Quién es Javert? Es un inspector de la policía. Es el representante de la orden, el representante de la ley. Entonces él está tras los pasos de Jean Valjean, que sin embargo está con otro nombre, ¿no? Se ha convertido en Madeleine. Y bueno, Javert está tras los pasos de Jean Valjean. Trata de poder capturarlo para poder condenarlo a condenarlo a muerte, ¿no? Tenemos así, pasamos al segundo volumen. El segundo volumen nos habla de cuál ha sido la suerte de Cosette. Aquí pasa que Valjean es capturado nuevamente, es condenado a realizar trabajos forzosos de por vida. Es encarcelado en el puerto militar de Toulon. Sin embargo, rescata a un marinero que había quedado atrapado en el aparejo de la nave. Es a raíz de este acto que se pide su liberación, pero no se da. Entonces, ¿cuál es la treta que urde Valjean? Finge su propia muerte, se deja caer al mar. Las autoridades lo dan por muerto. Sin embargo, él logra nadar hasta la posada de los Thénardier en busca de Cosette, porque su madre, Fantine, le había pedido un favor especial a Valjean, que en ese entonces era alcalde de la ciudad, de que se encargara del cuidado de su hija, ¿no? Entonces llega a la posada donde descubre los malos tratos que le están realizando la nueva familia de Cosette y decide llevársela y adoptarla como su hija. Viven en los barrios de París los más pobres hasta que finalmente son aceptados en un convento donde, donde llegan huyendo de quién, de Javert, ¿no? Pasamos al volumen 3. El volumen 3 habla de Marius Pontmercy. ¿Quién es este personaje? Es un muchacho digno de ejemplo, a pesar de haber pasado por situaciones de hambre y de pobreza, es muy gentil, muy generoso y está de acuerdo con las ideas revolucionarias, ¿no? Ya sabemos que esta obra se enmarca en lo que es la Revolución Francesa. Es un hijo abandonado, ¿no? ¿Y qué sucede? De que él conoce a Cosette y ellos se enamoran, ¿no? Sin embargo, Cosette está muy protegida por su padre adoptivo, que es Jean Valjean. Y así es como pasamos al volumen 4, que narra acerca del el idilio de la calle Plumet y la epopeya de la calle Saint-Denis. Como ve, Jean Valjean se percata de las actitudes que tiene Cosette y sospecha de que está enamorada de alguien. Él se marcha del convento y decide llevársela lejos a alquilar una pequeña casa. Sin embargo, tanto Maurius como Cosette siguen viéndose a escondidas y Maurius vive con su abuelo. Sus padres habían muerto y cuando le cuenta a su abuelo de que está enamorado de Cosette, su abuelo se ríe y le aconseja de que se olvide de ella. Finalmente, en el último volumen de esta obra, que nos habla nuevamente acerca de Jean Valjean, comienza con la revelación por parte del pueblo en el mes de junio de 1832. Hay levantamientos, hay enfrentamientos muy sangrientos. Y es así que Marius había ido a estos enfrentamientos y resulta gravemente herido. Jean Valjean, que se encontraba cerca, lo rescata y lo lleva a casa de su abuelo. Mientras tanto, mientras está sucediendo todo esto,
es que Javert había dado con Jean Valjean. Sin embargo, decide perdonarle la vida porque ya sabemos que él quería condenarlo a muerte, ¿no? Entonces, le perdona Javert, pero a cambio, porque él representaba la ley, representaba la justicia, se suicida, ¿no? Porque él, en su pensamiento, sabe que no ha logrado su cometido, que era ajusticiar a Jean Valjean. Por otro lado, tenemos que Marius, una vez recuperado, decide casarse con Cosette. Sin embargo, la aleja de su padre. Cosette ya le había comentado de que Jean Valjean no era su padre verdadero, sino que nada más era su padre adoptivo. Y le prohíben las visitas a su casa, ¿no? Que ellos tienen luego de haberse casado. Finalmente, la historia, ¿cómo acaba? Acaba el día en que Cosette y Marius visitan a Jean Valjean, lo encuentran ya en su lecho de muerte. Entonces, lo único que les queda es pedirle disculpas, ¿no? Porque lo habían alejado de ellos. Y Jean Valjean los abraza, estando él en su lecho de muerte. Les dice que él siempre los ha considerado como sus hijos y muere rodeado del cariño de ambos, ¿no? Esto sería todo en cuanto a la obra Los Miserables. Luego pasamos a hablar acerca de Nuestra Señora de París, también escrita por Víctor Hugo. Pertenece al género narrativo, la especie de la novela épica. ¿Qué sucede? Sucede de que tenemos a Frollo, uno de los personajes principales. En sí es una tragedia amorosa esta obra. Y la protagonista es Esmeralda. Esmeralda es una gitana. Por ese entonces los gitanos no eran bienvenidos en Francia. Entonces Frollo toma la decisión de secuestrar a Esmeralda. ¿Y a quién le ordena? Le ordena a Quasimodo. Quasimodo era un jorobado que estaba protegido con este personaje, con Frollo, y le ordena de que vaya a secuestrar a Esmeralda bajo la excusa de protegerla de los demás gitanos. Sin embargo, acá interviene el capitán Febo y frustra este secuestro y condena a quien, a Quasimodo, lo lleva a tortura pública y el jorobado es apaleado en la plaza, ¿no? Recibe todo el odio, todos los insultos por parte del pueblo, que lo aborrecen más que nada por su fealdad. Quasimodo solicita agua en medio de la tortura que le están realizando y la única persona que se acerca para ayudarle es Esmeralda. Entonces, Quasimodo se da cuenta de que esta mujer, Esmeralda, es la misma gitana a la cual él había intentado secuestrar la noche anterior. Y supone de que con este acto está pagando su castigo. Quasimodo inicialmente piensa de que Esmeralda, al igual que los demás, ha llegado para vengarse y para vengarse, ¿no? Más que nada. Sin embargo, ella de manera amable le ofrece un poco de agua. Ella tiene una vasija en forma de calabaza amarrada a la cintura y le da de beber a Quasimodo. Y desde ese momento él siente agradecimiento total, un gran cariño hacia la gitana por la bondad que había mostrado hacia él, porque está habituado más que nada a los malos tratos por parte de la gente. Tenemos aquí la aparición de otro personaje, Pedro Gringoire, que está buscando a Esmeralda y llega por accidente a la Corte de los Milagros. Es una asamblea informal de los gitanos, los mendigos y los ladrones de París. Lo detectan como un forastero y lo condenan a la muerte para que no revele cuáles son los secretos de esta corte. O tiene una segunda opción que es casarse con una gitana. Entonces él escoge casarse con Esmeralda. Esmeralda acepta casarse con él, pero no es por amor a Gringoire, sino es para evitar de que la maten a ella. Porque en sí, Esmeralda está enamorada de Febo, que es un capitán, ¿no? Frollo, por otro lado, el que había intentado secuestrar a Esmeralda, se siente fracasado por este secuestro fallido y muy celoso de Febo porque ya se ha enterado de que Esmeralda está enamorada de él. Le tiende una trampa y apuñala a Febo. ¿Quién lo apuñala? Lo apuñala Frollo. Sin embargo, toda la culpa recae en Esmeralda. A Esmeralda es a quien condenan de haber apuñalado a Febo y la condenan a la horca.
Bueno, entonces Esmeralda es condenada a un juicio público, la van a ejecutar, pero Quasimodo está observando desde la catedral de Notre Dame. ¿Qué es lo que él había hecho? Había atado a las columnas una soga muy fuerte, muy resistente, y cuando están a punto de ejecutar la orden de matar a Esmeralda, Quasimodo salta utilizando esta soga, coge la cuerda primero con los pies, luego con las rodillas y finalmente con sus manos. Se lanza sobre el lugar donde está Esmeralda con todos sus captores, los que la van a ejecutar. La coge, la eleva en los aires, lo que podemos ver aquí, y la salva, ¿no? La lleva hacia la catedral pidiendo asilo. Entonces la multitud que se había congregado para poder ver la ejecución de Esmeralda vuelve a gritar, hace eco de su pedido, pide asilo, entonces le dan asilo en la catedral. Mientras tanto, todos los verdugos, los guardaespaldas que estaban ahí concentrados, se quedan atónitos. Ya dentro de la catedral, Esmeralda, a salvo, conoce a Paquette. Es una religiosa que vive llorando el fallecimiento de su hija hace 15 años. De modo inesperado se descubre de que Esmeralda es la hija supuestamente muerta de Paquette. Entonces ambas mujeres se unen en búsqueda de la libertad de Esmeralda. Frollo, por otro lado, sigue enojado por sus intentos fallidos de secuestrar primero a Esmeralda, luego de matarla, y logra que las tropas del rey Luis XI entren a la catedral. Y bueno, luego de haber hecho esto, matan a su madre, a la madre de Esmeralda, matan a Paquette, y mientras tanto, Esmeralda tiene que huir por su vida, ¿no? Sin embargo, acá llega al rescate Frollo, pero llega para traicionarla, para entregarla a los ejércitos. Al ver de que Esmeralda está a punto de escapar, la acusa públicamente de brujería, de intentar asesinar también a Febo. Y ya sabemos que brujería era condenado a muerte anteriormente. Es así de que se firma la sentencia de muerte, ahora sí, de Esmeralda, en la entrega a las tropas. Y se fija el cadalso, es decir, la hoguera, donde ella está destinada para ser quemada viva. Sin embargo, al final se cambia su sentencia por ser ahorcada nada más. Quasimodo, mientras tanto, está observando cómo matan a Esmeralda, cómo se ejecuta su sentencia y decide asesinar a Frollo, el que había sido el culpable de todos estos actos, ¿no? Luego de haberlo asesinado, Quasimodo, el jorobado, se dirige al descampado donde se encuentran los cadáveres de los que habían sido sentenciados. Logra localizar el cadáver de Esmeralda y se abraza a este cadáver y permanece así hasta que también Quasimodo muere de hambre. Posteriormente, los parisinos logran abrir la tumba y descubren los huesos de Quasimodo, huesos de un hombre deforme que están abrazados a los de otra persona, ¿no? Que en sí es Esmeralda. Cuando tratan de separarlos, el esqueleto del jorobado se convierte en polvo. Y en eso consiste más que nada la obra Nuestra Señora de París, escrita por Víctor Hugo, que trata de reflejar la situación que vivían los gitanos en esa época. Vamos a hablar rápidamente de Alejandro Dumas. Alejandro Dumas padre, porque ya hemos visto que también hay Alejandro Dumas hijo. Nace en el año de 1802, es hijo de un general del ejército francés que dejó a su familia prácticamente en la ruina cuando muere su padre en 1806. Alejandro Dumas por esto tiene que abandonar pronto sus estudios, llega a París en el año de 1823 tras una primera experiencia como pasante de abogado. A partir de 1825 se dedica a editar poemas y relatos largos, pero el verdadero inicio de su carrera se marca en 1829 cuando ingresa a servir a la corte de Enrique III. La aparición de los Tres Mosqueteros en 1844 significa su salto a la fama.
Las sumas de dinero que se le ofrecían, dadas las crecientes demandas de sus novelas por parte del público, motivan una verdadera explosión en la producción de Dumas. Sin embargo, a pesar de este éxito, vive sus últimos años de vida arruinado con numerosas deudas y al cuidado de su hijo Alexandre Dumas o Alejandro Dumas hijo, que también es escritor, y de su otra hija, Madame Petel, para fallecer finalmente en el año de 1870. Una de sus obras más destacadas es Los Tres Mosqueteros. Es una novela histórica que trata diversos temas como la lealtad, la unión, la valentía en el ser humano. Tenemos los personajes que son de D'Artagnan, Athos, Porthos y Aramis. Estos tres últimos son los que en sí constituyen los tres mosqueteros. Y vamos a ver de qué trata esta historia, ¿no? La historia comienza en el año de 1625 en Francia. El protagonista es de D'Artagnan, que abandona su hogar y marcha a París para cumplir su sueño, que es ser parte de la compañía de mosqueteros del rey. Cuando llega a París tiene una entrevista con el señor de Treville, que es el encargado de los mosqueteros, y está a punto de ser retado a duelo por estos tres mosqueteros que son Athos, Porthos y Aramis. Sin embargo, cuando está a punto de comenzar a luchar con Athos, son interrumpidos por los guardias del cardenal Richelieu, que amenazan con arrestarlos porque estos duelos están prohibidos. Entonces, los tres mosqueteros y de D'Artagnan se unen para poder derrotar a los guardias del cardenal. Se vuelven muy amigos, se vuelven inseparables y es aquí donde comienzan todas sus aventuras. De D'Artagnan logra conseguir alojamiento y toma un criado. Acá, donde está alojado, conoce a la esposa del dueño de esta posada, de la cual se enamora. Esta mujer se llamaba Constance. Luego tenemos también de que sucede de que ellos ayudan a la reina de Francia, Ana de Austria, y al duque de Buckingham para mantener una relación secreta a escondidas de su esposo, Luis XIII. Sin embargo, surgen un montón de factores de personas que son oponentes a ellos, que tratan de poner en evidencia esta relación clandestina, y ellos se lanzan al rescate de la reina, ¿no? De Ana, para tratar de evitar que su honor se vea manchado. Sin embargo, a raíz de estos acontecimientos, que eran más que nada propiciados por parte del cardenal Richelieu, él en venganza logra secuestrar a Constance, de la cual de D'Artagnan se había enamorado. Bueno, la secuestra y se la lleva, ¿no? Sucede por aquí de que una noche, mientras Athos, que es el líder, podría decirse, de los mosqueteros, se emborracha y confiesa de que hace muchos años había ahorcado a una mujer al descubrir que estaba marcada con la flor de lis. ¿Qué era esta marca? La marca de la flor de lis en la antigüedad era, bueno, en esa época, perdón, de Francia, era la marca de los ladrones. Entonces luego se descubre que Athos en verdad era el protagonista de esa historia, ¿no? No es que le había sucedido a un amigo, no, sino que era él el que había asesinado a esta mujer que era su esposa. Y bueno, es en esto que conoce de D'Artagnan, conoce a Lord de Winter y le presenta a su cuñada Milady de Winter. De D'Artagnan se enamora de esta mujer, pero pronto descubre que tiene un tatuaje de la flor de lis. Entonces, cuando Milady se da cuenta de que ha sido descubierta su tatuaje que la marcaba como una criminal, intenta asesinar a de D'Artagnan. Sin embargo, este logra escapar de la casa, acude con Athos, le cuenta lo que había descubierto y se dan cuenta de que esta mujer era la que supuestamente, la ex esposa de Athos, a la que supuestamente la había matado, ¿no? Se dan cuenta que estaba viva. Esta mujer, Milady, hace varios intentos para matar a de D'Artagnan, pero fracasa una y otra vez. Mientras tanto, de D'Artagnan se entera de que la reina ha logrado salvar a Constance y la ha enviado a un convento donde se está escondiendo. ¿Qué sucede? De que también escuchan una conversación secreta de Milady y Richelieu que le piden asesinar al duque de Buckingham, y ella
esta mujer, la que estaba marcada con la flor de lis, a cambio pide la muerte de D'Artagnan. Sin embargo, hay una serie de sucesos, no logra su cometido, y en venganza lo que hace Milady es llegar de casualidad a este convento donde está escondida Constance, se vuelve amiga de ella, y cuando se entera de que de D'Artagnan y los tres mosqueteros están a punto de llegar al convento para poder rescatar a Constance, ella escapa, porque sabe que van por ella, escapa no sin antes haberla envenenado. Entonces cuando llega D'Artagnan, solamente llega para ver morir a su amada Constance. Finalmente logran capturar a Milady, la ejecutan por todos los crímenes que ella había cometido, y el libro termina con D'Artagnan ofreciendo el despacho de teniente a sus amigos, ¿no? Él había sido nombrado teniente de los mosqueteros, ninguno de ellos quiere aceptar, es D'Artagnan el que acepta. Y bueno, Athos continúa siendo mosquetero a las órdenes de D'Artagnan hasta que entra en la posesión de una herencia y se retira sus propiedades. Tenemos Porthos, por su lado, ha decidido casarse con Madame Coquenard, una viuda, y va a dejar el servicio, mientras que Aramis cumple su sueño de hacerse sacerdote, por lo que abandona el servicio y se enclaustra en un monasterio, ¿no? Esta más que nada la obra de los tres mosqueteros que narran las aventuras de esos cuatro amigos. Ahora hablemos del Conde de Montecristo, es una novela de aventuras también escrita por Alejandro Dumas. ¿Cómo empieza esta novela? Empieza con Edmundo Dantes, el protagonista, regresando a Marsella, donde se encuentra con su familia, con sus amigos. Él está a punto de ser promovido a capitán de un barco y está a punto de casarse con una española que se llama Mercedes. Sin embargo, hay muchos a su alrededor que envidian cuál es su posición y le desean que se muera, ¿no? Entonces, urden acusaciones falsas, crean una carta anónima y acusan a Edmundo Dantes de ser partidario de Napoleón Bonaparte, ¿no? Es arrestado justamente el día de su boda con Mercedes y llevado ante Villefort, que es el encargado de ajusticiar a las personas. Es el procurador del rey. Villefort se convence de la inocencia de Edmundo, sin embargo se da cuenta de que la carta estaba destinada a su padre. Entonces, para no condenar a su padre, decide condenar a Edmundo Dantes. Y se lo llevan a una cárcel que está muy bien protegida. Edmundo aquí casi está a punto de convertirse, de llegar a la locura. Trata de suicidarse varias veces, no quiere comer, los guardias lo tratan como un loco y lo trasladan a un calabozo para prisioneros de alto riesgo. Cuando está a punto de morir, se está dejando morir de hambre, recupera la voluntad para vivir al escuchar el sonido que producía otro prisionero que estaba acabando para conseguir escapar. Este prisionero era el abate Faría, que por equivocación llega a la celda de Edmundo Dantes, con quien forma una gran amistad, lo llega a considerar como su hijo y se convierte en su instructor en varios temas. Ellos juntos comienzan a cavar un túnel para poder escapar de la prisión. Sin embargo, en este proceso el abad Faría fallece y es entonces que Edmundo Dantes tiene que terminar él solo de construir este túnel si quiere escapar. Pero se da cuenta de que hay una oportunidad muy grande al morir el abate Faría, porque el cadáver tiene que ser sacado de esta prisión. Entonces él lo que hace es hacerse pasar por el cadáver para poder salir de la prisión. Sin embargo, el cadáver es lanzado al mar con una piedra atada a una pierna, ¿no? Pero por suerte Edmundo logra escapar, logra nadar, ve un barco que había naufragado, nada hacia estos restos y logra que otro barco lo rescate. Entonces se dedica a ser contrabandista por cierto tiempo, pero mientras estaba en esta celda, el abate Faría le había dicho de que existía un tesoro escondido en una isla, la isla de Montecristo, y le había dado indicaciones exactas para poder recuperarlo. Entonces, una vez que había llegado a la isla de Montecristo,
había llegado obviamente con sus compañeros de aventuras, con los cuales él hacía contrabando. Decide fingir que se ha lastimado y que para no entorpecer la labor de sus compañeros, que lo dejen, que lo abandonen en esa isla y que regresen luego de unos días. Entonces logra convencerlos, ellos se van, se queda solo en la isla, comienza a excavar y rescata el tesoro, ¿no? Es una inmensa fortuna, con lo cual logra hacerse de una gran fortuna, ¿no? Y logra volver a la ciudad donde él había nacido, pero transformado. Se cambia de apariencia y cambia su nombre. Toma diferentes personalidades y poco a poco va visitando a sus antiguos compañeros, a las antiguas personas que lo habían rodeado, y se da cuenta de que todos los que le habían traicionado, todos los que no le habían apoyado mientras él estaba prisionero, les estaba yendo muy bien en la vida. Descubre asimismo de que Mercedes, con quien él se iba a casar, se había casado con uno de sus primos que se llamaba Fernando. Es así que decide cobrar venganza por todo lo que había pasado, todas las injusticias de las cuales él había sido parte, y se disfraza del conde de Montecristo y con esto empieza a recorrer la ciudad. Se consigue una doncella, alguien que le ayude para poder darse el estatus de ser conde, ¿no? Se va a ver a Danglars, que era uno justamente de sus amigos más cercanos, pero el cual le tenía bastante envidia y al inicio habíamos dicho de que Edmundo iba a ser ascendido a capitán. Justamente es Danglars el que había ocupado este puesto luego de que fue apresado injustamente. Manipula a Danglars, que tenía una situación económica muy, muy buena. Él le pide de que le dé un crédito ilimitado de 6 millones de francos y manipula la bolsa para poder destruir la fortuna de Danglars, ¿no? Obviamente ellos después de tantos años no lo reconocen, no saben quién es. Es así que consigue llevarlo al borde de la bancarrota, ¿no? Y la doncella que se había conseguido justamente Edmundo Dantes es una esclava griega y ella guarda un secreto, ¿no? Ella había sido raptada de su hogar y justamente sus padres, toda su familia había sido destruida. ¿Por quién? Por Fernando. Fernando es el que se había casado con Mercedes. Entonces ella le cuenta esto a Edmundo Dantes y está dispuesta a revelar la verdad acerca de Fernando, que era muy respetado en la sociedad. Revela la verdad para traer abajo la reputación de Fernando. Por otro lado tenemos a la familia de Villefort, que está dividida por la herencia más que nada. Y es aquí que la segunda esposa de Villefort empieza a envenenar uno por uno a los miembros de su familia para poder quedarse ella con toda la herencia. Sin embargo, su esposo la descubre antes de que logre terminar con la vida de todos. Y ella, a pesar de que su esposo la descubre, no, ella logra envenenar al último que quedaba, al más pequeño, que se llamaba Eduardo, y luego se suicida ella también. Entonces acá Edmundo como que se cuestiona la labor de agente de la justicia, agente de la venganza que él estaba llevando a cabo, ¿no? Tratando de hacer pagar a sus enemigos lo que le habían hecho sufrir. Entonces, viendo que su ira estaba yendo más allá de lo que él pretendía, cancela el resto de su plan, que era más que nada hacer saber a las demás personas quién era realmente él. Y bueno, lo único que le queda aquí es más que nada cumplir su venganza contra Danglars. Lo que hace es contratar a un bandido que lo secuestre, que le dé una paliza, que le dé un susto. Y con esto está cobrando su deuda. Revela su identidad finalmente luego de haber traído abajo la reputación, la vida de todos los que le habían hecho daño. Mercedes abandona a su esposo, abandona a Fernando y pues su hijo, el hijo que ellos habían tenido, que se llamaba Alberto, ahora repudia completamente a su padre por todos los actos que había contado Aide, que era la esclava, la criada de Edmundo Dantes.
Mercedes lo abandona, trata de volver con Edmundo, de casarse con él, sin embargo, él huye, bueno, no huye, ¿no? Sino que se va de su casa, se va de donde él se había establecido con Aide, justamente, ¿no? Se va, posiblemente regresan a Grecia, esto ya es hacia el final del libro. ¿Y qué hay de los que se habían portado bien con Edmundo antes? Él también les da su recompensa. No solo había cobrado justicia con los que lo habían tratado mal, sino que también había dado su recompensa en forma monetaria, en forma de apoyo a los que le habían ayudado y no le habían dado la espalda.